Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 12ª semana del tiempo ordinario, un martes que es 25 de junio. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, del que escucharemos el versículo 6 y luego los versículos 12, 13 y 14. Dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. El versículo 6 es el que contiene la primera de las enseñanzas que recibimos hoy de la palabra de Dios. No deis lo santo a los perros, no les echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El Señor no está hablando, en primer lugar, en un sentido literal y realista. El Señor está utilizando un significado simbólico. Cuando está hablando de no dar lo santo a los perros, ¿a qué se refiere el Señor? Evidentemente es algo que en sí sería algo malvado, perverso. Lo santo, por ejemplo, la carne ofrecida a Dios en sacrificio, o las primicias de los productos del campo, o los panes de la proposición presentados en el santo del templo y puestos sobre un altar. Nadie daría estas cosas como alimento a los perros, que según la ley de Moisés eran animales impuros, como los cerdos. Aquí se toman pretendidamente por Jesús como ejemplos dos animales, los perros en primer lugar y los cerdos en segundo lugar, que son animales impuros. Jesús no se está refiriendo a esto, que resulta una obviedad. El Señor, cuando habla de lo santo, se está refiriendo seguramente a su doctrina, a las enseñanzas del Evangelio. Puede estar refiriéndose, aunque sea en un sentido de futuro, a los signos que Él entrega a su Iglesia para comunicar la gracia, es decir, los sacramentos, que son, como acabamos de decir, esos signos sensibles a través de los cuales en la Iglesia se nos comunica la gracia invisible de Dios. ¿Y los perros quiénes serían? Los perros serían las personas ignorantes o malvadas. Es decir, ciertos conocimientos del Evangelio deben quedar prudentemente guardados
y ser solamente expuestos a las personas que se disponen a su vez para recibirlos. No exponer estos conocimientos secretos, estos conocimientos de los misterios de Dios, sino a las personas que tengan un ánimo bien dispuesto y preparado para acogerlos en la fe. Los primeros cristianos eran verdaderamente muy celosos en guardar esta discreción. Lo suyo no era vivir en un permanente secreto, pero sí es verdad que no aceptaban en sus asambleas a cualquiera, sino que solamente los hermanos podían participar en la asamblea cristiana. Y no digo ya alimentarse con los sagrados misterios, pero ni siquiera contemplarlos, si todavía no estaban suficientemente iniciados, si todavía porque carecían de fe eran incapaces de descubrir el significado simbólico que se ocultaba y al mismo tiempo se mostraba a través de los ritos sagrados. Pues no deis lo santo a los perros, y no les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. La enseñanza es la misma. Las perlas no son un alimento, y sin embargo son admiradas y codiciadas por los hombres, por su belleza y por su rareza. Pues bien, echárselas a los cerdos no tiene ningún objetivo, porque un cerdo es incapaz de apreciar esas dos cualidades, la belleza y la rareza de una perla. Quizás cuando les echen las perlas a los cerdos, estos se aproximen y las hocen y luego las pisoteen, pensando que son comida. Pero una vez que se dan cuenta de que han quedado engañados, de que han sido burlados y de que lo que se les arroja no es alimento, pueden volverse en contra de las personas que les han arrojado esas cosas preciosas. Por eso dice Jesús, y después se revuelvan para destrozaros, para atacaros. No hay que dar lo precioso a quien es incapaz de apreciarlo. Más aún, la persona que puede reaccionar mal, que puede malinterpretar y a veces incluso malinterpretarlo maliciosamente, voluntariamente. No se puede, no se debe hacer esto, sino que hay que respetar el misterio. Cuando Jesús habla y enseña en parábolas, precisamente lo hace por esto mismo, para que muchos, como él afirma, viendo no vean y oyendo no entiendan. Sólo quien tiene fe captará la enseñanza oculta en cada parábola, mientras que el que no tiene fe no dejará de ver en esta parábola más que un sencillo cuento, a veces con muy poco interés. Nosotros le damos al Señor las gracias por su enseñanza y le pedimos ser más prudentes en el futuro y no entrar en temas delicados sobre nuestra fe, sobre ciertos puntos de la moral cristiana a quienes son incapaces de compartir nuestro punto de vista porque tampoco comparten ni viven nuestra fe. De este versículo 6 se pasa al versículo 12, que afirma: todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Bien, esta enseñanza de Jesús es muy parecida a otra que se da en el libro de Tobías. Ese libro en parte sapiencial, esa historia
de aquel hombre justo y paciente, que pone toda su confianza en Dios. Allí, como en otras enseñanzas de la época, se invitaba a creer que efectivamente no hagáis a los demás lo que vosotros no queréis que os hagan a vosotros, lo malo, el mal. Lo singular de esta enseñanza ahora en el Sermón de la Montaña es que por una parte Jesús la ofrece como resumen de todo aquello que ha ido enseñando con anterioridad en este Sermón de la Montaña, y que además Jesús nos ofrece esta enseñanza en positivo. No dice no hagáis a los demás lo que no queréis vosotros que os hagan, por tanto, de dañino, de perjudicial, de malo, sino dice, por el contrario, que hacedlo vosotros, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. En positivo, no se invita a un no hacer, al contrario, se prescribe un hacer el bien, hacer aquello que nosotros nos gustaría recibir, practicar la generosidad, la caridad, la magnanimidad, el perdón, la sinceridad, todo aquello que a nosotros nos gustaría que observaran con nosotros, hacerlo nosotros con los demás. Esto, como vemos, es muy superior a lo que el anciano Tobit recomendaba a su hijo en el capítulo 4 del libro de Tobías, versículo 15, en que él le dice, no hagas a nadie lo que tú aborreces. Como ven, es una formulación negativa y aquí está en positivo. Es la famosa regla de oro de la caridad. Una regla de oro que va a quedar enmarcada y refrendada por el mandamiento nuevo que Jesús deja a sus discípulos en el transcurso de la última cena. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Vamos de nuevo a pedirle al Señor gracia para vivir esta regla de oro, para vivir este mandamiento nuevo, para tratar de llevar a la práctica en positivo aquel amor que es el signo distintivo de los amigos y discípulos de Cristo. La tercera enseñanza del texto evangélico que hoy consideramos se encuentra encerrada en los versículos 13
y 14 de este capítulo 7 de San Mateo. Son dos versículos en que se nos habla del camino y de la puerta. Son dos símbolos preciosos, dos símbolos utilizados en la Sagrada Escritura con abundancia, no sólo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Es en los Evangelios donde Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se nos revela como el verdadero, como el auténtico y como el único camino para ir al Padre. Y también en el mismo cuarto Evangelio Jesús se autorrevela diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por mí se salvará, y entrará y saldrá y hallará pastos abundantes. Por tanto, Jesús mismo es camino, Jesús mismo es puerta, y de ambas imágenes se nos habla en estos dos últimos versículos. ¿Qué dice el Señor? Empieza diciendo: entrad por la puerta estrecha. De momento Jesús no nos dice que Él mismo es la puerta estrecha. ¿Y por qué Jesús es una puerta estrecha? Una puerta estrecha puede ser una puerta incómoda, una puerta pequeña. Por ejemplo, para entrar por una puerta pequeña, si uno es alto de estatura, debe inclinarse o agacharse, encogerse de alguna manera, empequeñecerse, porque si no, será incapaz de entrar por esa puerta. Se dice que la puerta de la Basílica de la Natividad del Nacimiento de Belén es muy pequeña, porque todo el que quiere acercarse a ese misterio del nacimiento del Hijo de Dios, en la pobreza absoluta del establo de Belén, debe hacerse pequeño. Por supuesto, la realidad es que se obedece a una razón histórica y de tipo defensivo de la basílica, el hacer pequeña la entrada. Pero ese sentido simbólico le encaja perfectamente, le viene como anillo al dedo. Una puerta estrecha en que hay que achicarse o hay que adelgazarse, dejar atrás todo lo que sobra, todo lo que a nosotros nos hincha, nos engorda espiritualmente hablando. Nos engorda y nos hincha la soberbia, la vanidad, el orgullo, la ira. Pues bien, hay que dejar todo eso atrás. El Señor nos dice: entrad por la puerta estrecha. Es además una puerta estrecha, una puerta difícil de ver, de observar. Cuanto más pequeña sea, es más fácil no caer en la cuenta de que existe apenas una ranura, apenas una grieta abierta en la pared, apenas puede recibir el nombre de puerta. Es difícil de ver y por tanto hay que estar muy atentos para que no se nos pase por alto la posibilidad de entrar a la cercanía del Señor. Entrad por la puerta estrecha. Más tarde el Evangelio completará: yo soy la puerta. Continúa el Señor: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Una puerta ancha puede ser una puerta noble. Si nosotros vamos encaminados a una casa y al llegar descubrimos un gran portón, una gran puerta, y después una pequeña puerta, pensamos que la pequeña puerta será la puerta de servicio y la puerta ancha la puerta principal. Y como todos de alguna manera nos sentimos importantes y principales, acudimos a llamar a la puerta ancha, a la puerta grande. El camino que lleva a la perdición, dice Jesús,
es un camino espacioso y muchos entran por ellos, por esa puerta y ese camino. Es una llamada de atención muy seria de Jesús a todos nosotros, a sus discípulos. Es muy sencillo deslizarse por la pendiente. Es muy sencillo adoptar como criterio en la vida la mayor facilidad. Querer ser discípulo de Cristo, pero sin cargar con la cruz, sin aceptar padecimientos. Y quien ama y quien ha recibido de su Maestro el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, más aún como Cristo mismo nos ama, ese tal tiene que prepararse para negarse a sí mismo muchas veces, porque no hay amor verdadero sin sacrificio, sin abnegación. El amor de verdad duele, y muchos tenemos verdadero horror al sufrimiento. Entrad por esa puerta estrecha, que es la puerta del amor verdadero, esa puerta en que tenemos que adelgazarnos para dejar el yo, el ego, el egoísmo fuera y entrar con esa ligereza, con esa sencillez en el vestido, que es la caridad. Muchos, sin embargo, toman el camino de la perdición. ¡Qué terrible advertencia del Señor! ¡Qué motivo serio de examen de conciencia para nosotros, que queremos ponerle una vela a Dios y otra al diablo, que queremos un cristianismo sin cruz, que queremos un cristianismo adaptado al mundo, un cristianismo desprovisto de todo aquello que lo hace odioso o incomprensible a los ojos del mundo. Muchos entran por ese camino de mundanidad, de falta de tensión espiritual. ¡Qué estrecha es la puerta!, dice Jesús, y qué angosto el camino que lleva a la vida. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a tomarlos, a seguirlos? Necesitamos, en primer lugar, no ya decisión, sino la gracia de la fe, para creer que ese camino angosto, estrecho, temible, conduce realmente a la vida. Y pocos dan con ellos, de nuevo, una seria advertencia a tomarnos muy en serio el seguimiento de Cristo, a fiarnos de las palabras del Evangelio y muy particularmente a hacer de este sermón de la montaña nuestra regla de vida. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.